La Dama de Hielo y la canción olvidada. Atención. ¿Te atreves a conocer la historia de una venganza que demolió un imperio? Si te gustan los relatos que te dejan sin aliento, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta y contarnos en los comentarios qué harías tú en su lugar. Tu opinión es crucial. En el opulento y exclusivo mundo de la alta sociedad madrileña, una invitación a la gala de la Fundación Montenegro era una orden. Pero este año, todas las miradas estaban puestas en Rafael Montenegro, el heredero de oro de la dinastía, y su desconcertante nueva esposa, Isabela. Una mujer sin fortuna, sin contactos, y con un pasado tan humilde que era una mancha en su pulcro legado. Se reían de ella, se burlaban de su sencillo vestido, descartaban su naturaleza tranquila como debilidad. Estaban a punto de entregarle un micrófono para un discurso simbólico, la humillación pública final. Pero nunca imaginaron que en su silencio ella no estaba siendo débil. Estaba reuniendo munición, y las palabras que estaba a punto de pronunciar no solo callarían una sala, sino que harían detonar una dinastía. El aire en el ático de la familia Montenegro, en el corazón del barrio de Salamanca, era como el de un museo. Frío, inmóvil y pesado, con el aroma del dinero tan antiguo que se había convertido en polvo y en olor a pulido. Isabela se sentía como un artefacto, una pieza de cerámica rústica colocada entre huevos Fabergé. Su esposo, Rafael Montenegro, le apretó la mano bajo la inmensa mesa. «Lo estás haciendo muy bien», le susurró, su aliento cálido un pequeño consuelo contra su oído. Ella le dedicó una sonrisa forzada. Hacerlo muy bien. En este contexto significaba mantener la boca cerrada y la postura perfecta durante las últimas 2 horas. Significaba soportar el escrutinio de su suegra, Beatriz Montenegro, una mujer que parecía tallada en hielo. Significaba ignorar las sonrisas condescendientes de su cuñada, Sofía, quien llevaba un collar de diamantes que probablemente podría resolver la deuda nacional de un país pequeño. «Isabela, querida», la voz de Beatriz cortó el murmullo de la conversación. «Rafael nos dice que fuiste algo así como una historiadora de la música». El término era deliberadamente despectivo. «Una etnomusicóloga», corrigió Isabela con suavidad. «Me especialicé en la preservación del patrimonio cultural inmaterial, específicamente a través de las tradiciones de la música popular». Sofía, la esposa del hermano mayor de Rafael, dejó escapar una risita delicada. «Oh, qué pintoresco, como salvar viejas canciones de fogata. Marcos y yo acabamos de donar al nuevo ala de antigüedades del Museo del Prado. Historia tangible de verdad, ¿sabes?» «Toda la historia tiene valor, Sofía», dijo Rafael, con voz firme. «El trabajo de Isabela es increíblemente importante». «Claro, cariño», dijo Beatriz, con sus ojos fijos en Isabela. Eran de un azul pálido e implacable. «Todos los pasatiempos son importantes para mantenerse ocupado. Ahora sobre la gala». Este era el verdadero motivo de la cena. La gala anual de la Fundación Montenegro era el pináculo de la filantropía madrileña. No era solo una fiesta, era una declaración de poder. «Esta será tu primera vez como Montenegro, Isabela», continuó Beatriz, sin dejar lugar a la emoción. «Tu papel es simple. Estarás sentada en la mesa principal. Lucirás agradable. No hablarás con la prensa. Para los periodistas, nuestro equipo de relaciones públicas ha preparado tu biografía. La versión sanitizada, por supuesto». Isabela sintió un familiar nudo en el estómago. La versión sanitizada había borrado el trabajo de su vida y a sus padres, maestros de escuela pública en un pueblo de Andalucía,
para reemplazarlos con una narrativa vaga de una académica privada, de una respetable familia. Naturalmente, cada miembro de la familia patrocina una causa para la noche, dijo Beatriz, gesticulando hacia un sobre blanco impoluto colocado junto al plato de Isabela. Sofía apoya el Fondo de Alfabetización Infantil. Marcos supervisa nuestra nueva beca STEM para jóvenes de barrios desfavorecidos. Rafael, tú te encargas de la donación del ala de hospital, como de costumbre. Luego se dirigió a Isabela. Hemos seleccionado un pequeño y apropiado proyecto para que le prestes tu nombre. Es una nueva iniciativa. La Sociedad de Amigos de los Gorriones del Parque del Retiro. Sofía tosió para ahogar otra risa. La Sociedad de Amigos de los Gorriones. Era una broma. Era el equivalente filantrópico a pedirle que regara las plantas. Un proyecto tan insignificante, tan inofensivo, que era una declaración pública. Eres insignificante. Requerirá muy poco de ti, dijo Beatriz, sus palabras una clara desestimación. Un pequeño discurso es tradicional. Tendremos un texto preparado para ti, algo simple, 5 minutos como máximo, solo para dar la bienvenida a los invitados y agradecerles por su apoyo a la observación de aves. La humillación fue un calor físico que se extendió por el cuello de Isabela. Podía sentir la triunfante alegría de Sofía al otro lado de la mesa. Miró a Rafael, quien miraba a su madre, con un destello de protesta en sus ojos que se apagó antes de poder encenderse. Era un buen hombre, un hombre amable, pero era un hombre que había sido condicionado toda su vida a someterse a la voluntad de la mujer al frente de la mesa. «Suena maravilloso», dijo Isabela, su voz apenas un susurro. Su silencio, su aquiescencia, era lo que esperaban. Era el papel que le habían asignado, la esposa bonita, sin dinero y sin poder. Más tarde esa noche, en la tranquilidad de su apartamento, un espacio que se sentía como una jaula dorada dentro de la prisión más grande del mundo Montenegro, Rafael caminaba ansiosamente. «Lo siento mucho, Isabela. Debí haber dicho algo». «¿Qué habrías dicho, Rafael?», preguntó ella, su voz cansada. «Que la Sociedad de Gorriones es un proyecto para socialites aburridas. Mi madre. Te está poniendo a prueba. Nos está poniendo a prueba. Sé lo que está haciendo», dijo Isabela con suavidad. «Me está poniendo en mi lugar». Miró el folleto que venía dentro del sobre. Era brillante y presentaba una foto de una anciana sonriente sosteniendo unos binoculares. La Sociedad de Amigos de los Gorriones del Parque del Retiro. Preservando una percha para nuestros amigos emplumados. Rafael se sentó a su lado y le tomó las manos. Estaban frías. «No tenemos que ir. Podríamos ir a nuestra finca en la Costa del Sol. Podríamos volar a Italia». Isabela lo miró, a su rostro guapo, sincero y profundamente conflictuado. Lo amaba. Se había enamorado del hombre, no del dinero. Lo había conocido en una conferencia universitaria que ella estaba dando en Salamanca, donde él se había quedado cautivado por su pasión por las historias escondidas en viejas canciones. Él era la única persona que había visto en su trabajo no un pasatiempo pintoresco, sino una conexión profunda con la historia humana. Pero ella sabía que huir no era una solución. Solo les daría la razón a su familia. La marcaría como la mujer débil que no podía manejar su mundo. «No», dijo, su voz ganando un dejo de acero. «Iremos y daré el discurso. No tienes que hacerlo. No tienes que leer sus palabras». «Lo sé», dijo ella, con una extraña y nueva resolución solidificándose en su interior. Miró de nuevo el folleto, un pensamiento echando raíces en el terreno fértil de su humillación.
Escribiré el mío. Rafael se sintió aliviado. Bien. Escribe algo hermoso sobre, no sé, la majestuosidad del halcón peregrino. Isabela no respondió. No estaba pensando en halcones. Era etnomusicóloga. Toda su carrera se había construido sobre escuchar no solo melodías, sino el silencio entre las notas, las historias que la gente tenía miedo de contar en voz alta, las historias que estaban enterradas. Y la familia Montenegro, a pesar de todo su ruido y bravuconería, estaba llena de silencios, llena de cosas enterradas. Se levantó y caminó a su escritorio, una pequeña pieza antigua en la esquina, que era su único territorio real en el apartamento. Abrió su ordenador, sus bases de datos académicas, sus archivos de investigación, su red de contactos. Eran un mundo aparte de la esfera de influencia Montenegro. Eran su mundo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Rafael. Investigación, dijo, sus dedos volando sobre el teclado. Dijiste que toda la historia tiene valor. Voy a encontrar el valor en la sociedad de gorriones. Él sonrió, pensando que simplemente estaba aceptando el desafío con rigor académico. No tenía idea de lo que realmente estaba haciendo. No se estaba preparando para un discurso. Se estaba preparando para una guerra. Y estaba a punto de usar el arma que tan tontamente le habían entregado. Durante las siguientes 3 semanas, Isabela vivió una doble vida. De día, era la obediente señora Montenegro, acompañando a Sofía en inútiles viajes de compras. Algo sobrio, querida. No queremos que parezca que te esfuerzas demasiado, le aconsejó Sofía, mientras se probaba un vestido de alta costura que gritaba por atención. Soportaba almuerzos agonizantes con Beatriz, donde su suegra le contaba las gloriosas historias de las antiguas esposas Montenegro, que habían aportado fortunas navieras o títulos europeos a la familia. Pero por la noche, con Rafael dormido a su lado, Isabela volvía a su elemento. Su ordenador era su portal, el suave resplandor de la pantalla iluminando un rostro que ya no era pasivo y complaciente, sino afilado por la concentración. Su investigación inicial sobre la Sociedad de Amigos de los Gorriones del Parque del Retiro arrojó exactamente lo que esperaba. Nada. Era una entidad nueva, legalmente incorporada solo 2 meses antes. La dirección era un apartado de correos, y los miembros de la Junta eran todos abogados de bajo nivel de la firma legal de la Corporación Montenegro. Era una cáscara, un accesorio creado con el único propósito de su humillación. Este fue el primer hilo. No solo le habían dado una caridad insignificante, habían creado una falsa. Esto no era solo condescendencia, era un desprecio elaborado y calculado. La ira, fría y limpia, quemó su miedo. Cambió el rumbo de su investigación. Dejó de buscar la sociedad y comenzó a buscar a los Montenegro. No la historia brillante aprobada por la prensa, sino la real. Utilizó archivos universitarios y motores de búsqueda profundos para desenterrar viejos periódicos, escrituras de tierras olvidadas y documentos judiciales sellados que una verificación de antecedentes normal nunca revelaría. La fortuna de los Montenegro, lo descubrió, no se originó en las finanzas, sino en la minería y la tala. Industrias brutales que habían destrozado vastas extensiones de España a finales del siglo XIX y principios del XX. Se centró en el período posterior a la muerte del abuelo de Rafael, cuando Beatriz, una joven y formidable viuda, asumió un papel más activo en la empresa antes de que su hijo Marcos fuera lo suficientemente mayor para tomar el mando. La era de Beatriz, sin embargo, estuvo marcada por una expansión agresiva y casi despiadada. Ahí fue cuando lo encontró. Una sola línea digitalizada
en un informe de la Comisión de Planificación de un condado de 1900 de las faldas de la Sierra de Gredos, en una zona olvidada por el mundo. Mencionaba la controvertida adquisición del terreno de los Vargas por parte de Minera Montenegro. Vargas. El nombre le sonó a ella, a su tierra. Se sentía fuera de lugar, como ella. Cabo más profundo. El terreno de los Vargas no era un nombre oficial, sino un nombre coloquial para miles de hectáreas de tierra forestal que rodeaban un río que los lugareños llamaban el Río Perdido. Durante generaciones, había sido el hogar de una comunidad pequeña y aislada de pastores y músicos. Tenían una forma única de vida, una que había existido en su propio mundo durante más de un siglo. No tenían escrituras formales reconocidas por el Estado, solo una frágil reclamación basada en generaciones de asentamiento continuo. En 1985, Minera Montenegro, bajo el nuevo y agresivo liderazgo de Beatriz Montenegro, quiso esa tierra. Era rica en granito y minerales. La compañía usó una serie de empresas fantasma para comprar propiedades circundantes, cortar caminos de acceso y luego, a través de una serie de desafíos legales, declaró nula la reclamación de la comunidad. Legalmente hablando, eran ocupas. La comunidad fue desplazada. Se les dio una miseria, un estipendio que apenas cubría unos meses de alquiler en los pueblos a los que se vieron forzados. Sus hogares fueron derribados, el bosque fue talado y el río Perdido fue desviado y finalmente contaminado, convirtiéndose verdaderamente en un río perdido. El valle entero fue minado y luego abandonado. Una cicatriz en el paisaje. La historia era una pequeña tragedia olvidada, una de las cientos de esa era de expansión corporativa. Pero para Isabela, un detalle se destacó, un detalle que solo una etnomusicóloga encontraría significativo. En una nota al pie de un oscuro artículo antropológico de la década de 1970, el autor describía a la gente del Valle del Río Perdido y sus tradiciones musicales únicas. Tenían un tipo específico de balada, un lamento que narraba su historia, canciones de lucha, asentamiento y su profunda conexión con el río. Su corazón se aceleró. Una canción, una historia que no podían escribir, una escritura que no podían registrar. Estaba probablemente codificada en su música. Usando sus credenciales académicas, contactó al autor del artículo, una profesora jubilada llamada doctora Elisa Vargas, que ahora vivía en Argentina. Después de varios correos electrónicos, la doctora Vargas accedió a una videollamada. La gente del Río Perdido, dijo la doctora Vargas, su voz ronca por la edad. No he pensado en ellos en años. Fue una tragedia lo que pasó, un borrado cultural completo. Minera Montenegro fue despiadada. Doctora Vargas, dijo Isabela, tratando de mantener la voz firme. Usted escribió sobre sus lamentos. ¿Grabó alguno de ellos? La anciana profesora guardó silencio por un momento. Eran personas muy reservadas. No confiaban en los extraños. Pero había una mujer, una anciana llamada Sofía, mi bisabuela. Ella confió en mí. Me cantó el Lamento del Río Perdido. Era su historia fundacional, transmitida por generaciones. Tengo la grabación, en una cinta de carrete a carrete aquí en mi estudio. A Isabela le dio un vuelco el corazón. ¿Hay alguna forma, alguna manera de que pueda conseguir una copia de esa grabación? Es una pieza de historia preciosa, dijo la doctora Vargas con cautela. ¿Por qué un Montenegro está interesado en esto? Isabela tomó una decisión. Le contó la verdad, no toda la verdad sobre la gala, sino sobre su posición en la familia
y su deseo de desenterrar la historia real. Conmovida por su sinceridad, la doctora Vargas accedió. Digitalizaré la cinta y se la enviaré, pero debe prometer que la usará con respeto. Esa canción es el alma de un pueblo que lo ha perdido todo. Mientras esperaba el archivo de audio, la tensión en el ático Montenegro crecía. Rafael estaba cada vez más estresado. Marcos lo presionaba por una adquisición importante, la compra hostil de una firma de tecnología sostenible llamada Auratech. Rafael, que tenía conciencia, tenía reservas. Es una empresa de energía limpia, Marcos, argumentó Rafael una noche en el viejo estudio de su padre. Somos una corporación de minería. Nos limitamos a vaciarla por sus patentes. Va en contra de todo lo que intento hacer con la empresa. Va en contra de tus fantasías de corazón sangrante, se burló Marcos. Auratech es vulnerable y su tecnología valdrá billones. Papá pudo haber estado satisfecho con ser un simple minero, pero yo no. Esto es sobre el futuro, Rafael. Mamá está de acuerdo. Dice que tu situación doméstica te está ablandando. El golpe iba tanto para Isabela como para Rafael. La mandíbula de Rafael se tensó. Deja a Isabela fuera de esto. Lo haría si no fuera tan obviamente una distracción, respondió Marcos. La gala es en una semana. Intenta asegurarte de que tu esposa no nos avergüence a todos con su discurso sobre Gorrión. La confrontación dejó a Rafael furioso y taciturno. Tiene razón, le dijo a Isabela más tarde, la derrota en su voz rompiéndole el corazón. Sobre mí, quiero decir. No puedo enfrentarlos. Lo intento, pero mi madre sabe exactamente qué decir para que me sienta como un niño decepcionante. Y Marcos simplemente me atropella. No eres una decepción, Rafael, dijo ella, tocándole la mejilla. Eres un buen hombre en una familia que no valora la bondad. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó él con amargura. El correo electrónico de la doctora Vargas llegó 2 días antes de la gala. El asunto era simple. El alma del río. Adjunto había un solo archivo de audio. Isabela se puso sus mejores auriculares con cancelación de ruido, cerró la puerta de su estudio y le dio al play. El sonido que llenó sus oídos era inquietante. La grabación crepitaba con el siseo de la vieja cinta, pero a través de él, la voz de una mujer se alzaba, cruda y sin adornos. Era una melodía que era a la vez dolorosa y desafiante, cantada en un dialecto rústico y arcaico. Isabela no necesitó una traducción perfecta al principio para entender el sentimiento. Era una canción de amor profundo y duradero por un lugar y el dolor profundo de su pérdida. Pasó las siguientes 48 horas en un estado febril de trabajo. Transcribió las letras, traduciendo minuciosamente el dialecto arcaico con la ayuda de un contacto lingüístico en la Universidad de Salamanca. La canción contaba toda la historia. Hablaba de antepasados que huyeron de la adversidad, que encontraron un santuario junto a un río que corría como una vena de plata en el corazón de la tierra. Describía el bosque, los animales, la vida que construyeron con sus propias manos. Luego, la letra cambiaba. Hablaba de hombres con piel de papel y ojos huecos, que decían mentiras que sonaban a ley. Describía la traición, la tala de los árboles, el envenenamiento de la vena de plata. Y luego venía el escalofriante verso final. La dama de hielo nos quitó el alma. Su firma una daga en la calma, pero el río recuerda, la piedra suspira y nuestra canción sobrevive a su ira. A Isabela le faltó el aliento. Lo tradujo de nuevo para asegurarse. La dama de hielo se llevó nuestra alma, su firma, una daga en la calma. Pero el río recuerda,
la piedra suspira, y nuestra canción sobrevive a su ira. La dama de hielo, Beatriz, su firma en los documentos de adquisición. Estaba todo allí, un testimonio viviente escondido en una melodía. Luego, cruzó los nombres de las familias desplazadas de los registros del condado, con bases de datos modernas. Encontró a un hombre en cuestión de horas, un Mateo Vargas, el bisnieto de Sofía, la cantante de la cinta. Era un albañil de 60 años que vivía en un apartamento destartalado en las afueras de Barcelona. Con las manos temblorosas, tomó el teléfono y marcó su número. «Señor Vargas», dijo cuando él contestó, su voz temblando ligeramente. «Mi nombre es Isabela. Soy una historiadora de la música. Creo que tengo una grabación de su bisabuela Sofía, cantando el Lamento del Río Perdido». Hubo un largo silencio atónito al otro lado de la línea. Cuando finalmente habló, su voz era gruesa de emoción. Esa canción, pensamos que se había perdido para siempre. Llegó la noche de la gala. El aire crepitaba de expectación. Isabela se paró frente al espejo, con un simple y elegante vestido azul marino que Sofía había aprobado a regañadientes. Rafael se acercó por detrás, ajustándose la pajarita. «Estás hermosa», dijo su voz tensa. «¿Estás lista para esto?» Ella se encontró con sus ojos en el reflejo. Su propio rostro se veía tranquilo, incluso sereno. Era la calma de un soldado que había cargado su munición y estaba listo para entrar en el campo de batalla. «Lo estoy», dijo. Levantó una pequeña y discreta memoria USB. «Mi discurso está listo». Rafael sonrió aliviado. «Bien, solo termina con esto. Luego podremos ir a casa». Isabela asintió, pero sabía que no volverían a la casa que él pensaba. Después de esta noche, todo cambiaría. No solo iba a dar un discurso, iba a tocar una canción. Una canción que sería el alma de un río perdido y la daga en el corazón de la dinastía Montenegro. El gran salón del Hotel Palace de Madrid no era simplemente una sala. Era una declaración. Era el corazón del imperio dorado de los Montenegro, una cámara donde el poder no solo se exhibía, sino que se consagraba. Candelabros tan vastos e intrincados que parecían constelaciones de fuego congelado, goteaban luz sobre un mar de influencia. Isabela, en su sencillo vestido de seda azul, se sentía como una sola nota de disonancia en la abrumadora composición. Se paró con Rafael cerca de la entrada, una frágil isla de quietud en un río de esmoquín a medida y alta costura. «Cariño, ahí estás». Sofía se materializó a su lado, su voz un arma de seda. «Esa es una elección sensata, discreta. No querrías parecer que te estás esforzando demasiado para competir después de todo». Ella sonrió, una perfecta exhibición de dientes depredadores. «¿Estás nerviosa por tu pequeño discurso? No lo estés. Nadie escuchará con demasiada atención. Piensa en ello como un ensayo público». «Ella será maravillosa, Sofía», dijo Rafael, con la mano apretada sobre el brazo de Isabela. Llegaron a la mesa principal, una tarima elevada sobre el resto de la sala, un verdadero altar de la dinastía. Desde allí, Beatriz Montenegro presidía la noche, una figura regia en un esmeralda profundo, que complementaba sus ojos azul hielo. Reconoció la llegada de Isabela con un glacial movimiento de cabeza. Un comando silencioso. La cena fue un ejercicio de exquisita tortura. Isabela se sentó entre Rafael y un magnate de la banca. Antes de que Isabela pudiera responder, Beatriz se inclinó ligeramente. Isabela tiene una pasión por el folclore. Es un pasatiempo encantador. Nos complace que haya encontrado una causa pequeña
y adecuada para ocupar su tiempo con nosotros. Las aves, tan importantes. Dijo las últimas palabras con un aire de finalidad que efectivamente puso fin a la conversación. Finalmente, después de que se sirvió el plato principal y se prometieron millones de euros más a una sala de hospital, llegó el momento. El maestro de ceremonias, un veterano presentador de noticias cuyo rostro era conocido en cada hogar, se acercó al podio. Y ahora, señoras y señores, para presentar una maravillosa iniciativa, la Sociedad de Amigos de los Gorriones del Parque del Retiro. Es un gran placer dar la bienvenida al escenario, por primera vez, a la señora Isabela Montenegro. El aplauso fue un suave y educado golpeteo, del tipo que se le da al recital de un niño. Fue escaso, condescendiente, y se apagó casi de inmediato. Desde el otro lado de la mesa, Isabela vio a Sofía sutilmente inclinar su teléfono, la pequeña lente oscura apuntando al escenario, lista para capturar la inminente y deliciosa humillación. Rafael le dio la mano un último y desesperado apretón. «Tú puedes», susurró, aunque sonaba como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Mientras Isabela se levantaba, una calma sobrenatural se apoderó de ella. La adrenalina se había transformado, no en miedo, sino en un enfoque cristalino. Este era su escenario ahora. El camino desde la tarima hasta el atril se sintió como 1 kilómetro. Con cada paso sobre la lujosa alfombra, sintió el peso de cientos de pares de ojos. Podía sentir su evaluación colectiva. La chica bonita y simple de la nada, la elección lamentable del multimillonario a punto de tropezar con un discurso preescrito sobre gorrones. Vio la mirada fría y expectante de Beatriz, la indiferencia aburrida de Marcos. Pensaban que sabían exactamente lo que iba a pasar. Llegó al atril. La suave luz del teleprompter iluminaba las palabras banales que el asistente de su suegra había preparado. Dejó su bolso, ajustó el micrófono y miró a la resplandeciente asamblea. La sala cayó en un paciente silencio. «Buenas noches», comenzó. Su voz amplificada era clara, tranquila y más rica de lo que esperaban. «Es un honor estar aquí. Mi suegra me ha pedido que hable en nombre de la Sociedad de Amigos de los Gorriones del Parque del Retiro. Es un proyecto que nos pide que miremos hacia arriba, que apreciemos la belleza de las aves que hacen sus hogares entre nuestras torres de acero y vidrio. Son símbolos de libertad, de resiliencia, del tenaz agarre de la naturaleza en nuestro mundo urbano». Hizo una pausa. En la mesa principal, pudo ver un destello de alivio en el rostro de Rafael. Un asentimiento satisfecho de Beatriz. Estaba interpretando su papel a la perfección. La esposa simple estaba hablando de cosas simples. Luego, su tono cambió. Un sutil borde de acero entró en su voz. Pero los símbolos pueden ser cosas complicadas. ¿Qué significa la libertad cuando está confinada a un parque? ¿Qué significa la resiliencia cuando un nido puede ser destruido por la construcción de una nueva torre? Una jaula, incluso una dorada, sigue siendo una jaula. Una ola de confusión recorrió la sala. Esto no estaba en el guión. La postura serena de Beatriz se endureció. «Mi campo de estudio», continuó Isabela, su voz ganando poder, «es la etnomusicología. Yo no estudio aves. Estudio la memoria humana, específicamente las memorias que se preservan en la canción, cuando la historia de un pueblo ha sido sistemáticamente borrada. Y esta noche, quiero hablarles de uno de esos borrados». Abandonó la pretensión del atril, agarrándose a sus lados mientras se inclinaba hacia adelante, sus ojos escaneando la sala,
exigiendo su atención. Mi familia me ha asignado una caridad ficticia de la que hablar. Una sociedad tan nueva que existe solo como un nombre en el programa de la gala. Esto debía ser una ficción inofensiva, pero me inspiró a investigar una verdad dañina, una verdad de la propia historia de la Corporación Montenegro. El nombre Montenegro colgó en el aire como una descarga de electricidad. El silencio en la sala era ahora absoluto, pesado y cargado de tensión. Los reporteros en la parte de atrás hacían señas frenéticamente a sus camarógrafos. En 1940, dijo Isabela, su voz ahora con la precisión de una fiscal. Minera Montenegro adquirió 5.000 hectáreas de tierra en la Sierra de Gredos. Esta tierra, conocida coloquialmente como el terreno de los Vargues, era rica en granito. También era el hogar de una pequeña y única comunidad que había vivido allí durante más de un siglo, junto a un río que llamaban el Río Perdido. A través de una empresa fantasma llamada Adquisiciones del Sur S.L., una filial de la empresa matriz, Minera Montenegro impugnó la reclamación ancestral de la comunidad. No tenían escrituras modernas, ¿ven? Solo generaciones de historia. Y la historia, como resulta, tiene poco valor frente a un equipo de abogados corporativos. Vio el rostro de Marcos oscurecerse, un rubor de ira trepando por su cuello. Le lanzó una mirada de pánico y furia a su madre. El rostro de Beatriz se estaba convirtiendo en una máscara de piedra, pero sus ojos ardían con un fuego frío. Las familias fueron desalojadas, declaró Isabela sin rodeos. Se les dio un estipendio de 1.000 euros por familia, una miseria. El primer año de extracción de minerales de su tierra robada, la Corporación Montenegro obtuvo más de 50 millones de euros en ganancias. Sus hogares fueron derribados. El bosque fue talado. El río, su sangre vital, fue desviado e irrevocablemente contaminado. Una comunidad fue borrada del mapa por un error de redondeo en un libro de contabilidad corporativo. Hubo jadeos, agudos y audibles, desde cada rincón del salón. Esto no era un discurso, era una acusación. Perdieron sus hogares, su tierra, su río, lo perdieron todo. La voz de Isabela bajó, volviéndose íntima, llena de pesar. Excepto por una cosa, una canción, una balada transmitida de madre a hija, un lamento que guardaba toda su historia en su melodía y su letra. Luego hizo algo que nadie podría haber predicho. Abrió su bolso, sacó un simple reproductor de audio digital y conectó con calma un cable al puerto auxiliar del atril. El técnico de sonido, congelado en su cabina, miró con incredulidad. «No soy una filántropa», declaró Isabela, sus ojos recorriendo los rostros horrorizados de su familia política. «Soy una historiadora, y es mi deber compartir la fuente primaria. Esta es la voz de Sofía Vargas, grabada en 1974, cantando el Lamento del Río Perdido». Pulsó el play. Por un momento, solo el siseo de la vieja cinta magnética llenó el salón. Luego, la voz de una mujer emergió. No era entrenada ni pulida. Era cruda, empapada en dolor, y sin embargo, imposiblemente desafiante. El arcaico dialecto español era ajeno a los oyentes, pero el lenguaje del dolor era universal. Esa melodía fantasmal y afligida, nacida en un valle perdido, ahora resonaba en las paredes doradas y los candelabros de cristal del hotel. Era un sonido tan auténtico, tan profundamente humano, que hizo que todo el opulento espectáculo pareciera grotesco y obsceno. La sala estaba completamente paralizada.
atrapada en un hechizo de dolor prestado. Isabela dejó que la canción sonara durante 1 minuto entero, antes de bajar el volumen, dejando que el lamento continuara como una suave y fantasmal corriente de fondo. La canción habla de su amor por la tierra, un lugar tejido de agua y piedra, tradujo su voz, temblando de emoción controlada. Y luego narra la llegada de la compañía minera. Pero el verso final es el más revelador. Quiero que todos lo escuchen. Miró directamente a Beatriz, cuyo rostro era ahora una máscara pálida de furia. La voz de Isabela resonó, fría y clara como una campana tocando a muerte. La dama de hielo nos quitó el alma, su firma una daga en la calma. Pero el río recuerda, la piedra suspira y nuestra canción sobrevive a su ira. Hizo una pausa, dejando que las palabras españolas se asentaran. Luego, dio el golpe final y devastador. La firma que fue una daga en la calma para la gente del Río Perdido era de la señora Beatriz Montenegro. El jadeo colectivo de la audiencia fue como si el aire fuera succionado de la sala. Todos los ojos se giraron de Isabela a la mujer regia en la tarima, la matriarca, conocida por su comportamiento gélido. Isabela apagó el reproductor de audio, sumiendo la sala en un silencio más profundo y ensordecedor que cualquier sonido. No había gritado, no había llorado, simplemente había desenvainado la verdad y la había expuesto para que el mundo la viera. Gracias, dijo suavemente en el micrófono. Luego se giró y con una gracia y aplomo que eran completamente suyos, se bajó del escenario, dejando las ruinas humeantes de una dinastía a su paso. El silencio que dejó Isabela en el escenario no estaba vacío. Era una presencia física, un vacío denso y pesado, que succionó el aire de 500 pares de pulmones. Durante 3 segundos enteros, el único sonido en el gran salón fue el débil zumbido fantasmal del equipo de audio que ella acababa de desconectar. Luego, el vacío implosionó. El caos fue instantáneo y absoluto. Fue el sonido de una dinastía rompiéndose en tiempo real, una cacofonía de jadeos, de sillas arrastradas violentamente por el suelo, de cientos de conversaciones frenéticas que estallaron a la vez. La prensa, liberada de su cortés estupor, se convirtió en una jauría de lobos. Los flashes estroboscópicos brillaban en un frenesí cegador. El rostro de Sofía, segundos antes tan arrogante y perfecto, se había arrugado en una máscara de puro pánico. Su boca estaba abierta. Su cuidadosamente construida compostura se había hecho añicos. Agarró el brazo de Marcos. «¡Haz algo!», siseó, su voz un chillido en la tela del ruido de la sala. El rostro de Marcos, un lienzo manchado de rabia y terror, parecía el de un hombre que acababa de ver toda su fortuna arder en llamas. Empujó su silla hacia atrás y con Sofía a cuestas, hizo un desesperado y poco digno escape hacia una salida lateral. Beatriz, sin embargo, no corrió. Se levantó lentamente, su espalda recta como un palo, el esmeralda de su vestido, un corte nítido de color contra su rostro pálido. Miró a Isabela, que estaba cerca del lateral del escenario. Era una mirada de odio puro y sin adulterar, tan potente que se sintió como un golpe físico. Isabela se quedó inmóvil en el ojo del huracán que había creado. La adrenalina que había agudizado su concentración ahora comenzaba a disminuir, dejando un vacío vasto y tembloroso a su paso. Ella había sabido que sus palabras eran munición, pero nunca había comprendido completamente la escala de la detonación. Entonces, una figura se abrió paso a través de la vorágine,
moviéndose con un propósito singular y decidido que separaba a la multitud frenética. Era Rafael. La alcanzó, su aliento en jadeos, su pajarita torcida. Se detuvo, con los ojos muy abiertos, escaneando su rostro, como si lo viera por primera vez. Ella se preparó para la caída, para su furia, para las inevitables palabras: «¿Cómo pudiste hacerle esto a mi familia?». En cambio, él extendió una mano ligeramente temblorosa y le tocó la mejilla, su pulgar limpiando una lágrima que ni siquiera se había dado cuenta de que había derramado. «Isabela», respiró, y su voz era una mezcla cruda de shock y reverencia. «Todo este tiempo, Dios mío, todo este tiempo pensé que mi trabajo era protegerte de ellos». Dejó escapar una risa corta e incrédula que sonaba casi como un sollozo. Estaba tan equivocado, estaba tan ciego. Ellos no eran el peligro para ti. Tú eras el peligro para ellos. Eres la mujer más brillante, aterradora e increíble que he conocido. Miró de sus ojos al atril arruinado y de regreso, y una lenta y radiante sonrisa de pura liberación se extendió por su rostro. Los últimos vestigios del hijo obediente y sumiso se desvanecieron, reemplazados por el hombre que siempre debió ser. «No solo diste un discurso, me liberaste». Y luego la besó. No fue el beso vacilante de su noviazgo. Fue una declaración de lealtad pública, feroz y posesiva, una plantación de su bandera en este nuevo e incierto territorio que ella acababa de crear. Los flashes estallaron en una ola continua y cegadora, inmortalizando el momento. La esposa tranquila y el heredero de oro besándose en medio de las ruinas de su propia dinastía. El resto de la historia es historia. El mundo se rehizo a su imagen. La historia no fue solo noticia, fue un fenómeno global. El rostro de Isabela estaba en la portada de todos los periódicos. El hashtag «La Dama de Hielo» fue la tendencia número 1 en el planeta. Alguien había filtrado una grabación del discurso, y el audio inquietante y fantasmal del lamento de Sofía Vargas se volvió viral. Un himno fantasmal de justicia. En el transcurso de un mes, Rafael vendió su parte de la Corporación Montenegro, un movimiento que su madre y su hermano intentaron en vano detener. Amenazó con unirse al equipo legal de la familia Vargas y financiar su demanda colectiva, lo que les obligó a aceptar sus términos. Se mudaron de Madrid, dejando atrás el ático y sus fantasmas. Compraron una casa sin pretensiones en las colinas de Asturias, un lugar de madera cálida y ventanas amplias que miraban a los árboles y las colinas, un lugar que olía a tierra húmeda y aire limpio. El silencio allí no era pesado, era pacífico. Su primer proyecto no fue un negocio, sino un ajuste de cuentas. Usando la considerable fortuna que había extraído, Rafael e Isabela establecieron el Proyecto Patrimonio del Río Perdido. No fue una caridad, fue un instrumento de justicia restaurativa. Su reunión más importante tuvo lugar no en una sala de juntas, sino en un modesto salón comunitario. «No estoy aquí para disculparme en nombre de mi familia», comenzó Rafael, su sinceridad palpable. «No hay palabras para lo que se le hizo a la suya. Estoy aquí para asumir la responsabilidad personal por el privilegio y la riqueza que obtuve de su pérdida. Este dinero no es un regalo, es una deuda que está largamente vencida». Luego habló Isabela, no de dinero, sino de memoria. Habló de la canción de Sofía, de su poder, de cómo había llegado a través de las décadas para reclamar su historia. Mateo Vargas, un hombre con los ojos resilientes de su bisabuela, escuchó pacientemente. «Durante 40 años hemos sido fantasmas,
Una historia que la gente no quería escuchar. Su familia tomó nuestra tierra, señor Montenegro, pero su esposa, ella escuchó nuestra alma. No queremos caridad, queremos justicia. Esto es un comienzo. 6 meses después, Isabela y Rafael se pararon en un hermoso terreno recién comprado y cedido al Fideicomiso Comunitario del Río Perdido. Un equipo estaba levantando el marco de un nuevo edificio, una combinación de museo, centro cultural y biblioteca. Mateo estaba con ellos, observando. «Los niños están aprendiendo el lamento ahora», dijo Mateo, una sonrisa tocando sus labios. «Están aprendiendo todos los versos. No lo olvidarán». Isabela miró a Rafael, quien instintivamente le tomó la mano. Su agarre ya no era el apretón ansioso de un hombre que intentaba consolarla, sino la sujeción firme y segura de un verdadero compañero. Habían caminado lejos de un reino de oro y hielo, un mundo de inmenso poder y profunda vacuidad. Aquí, bajo el cielo abierto, con el sonido de los martillos resonando en el aire, habían encontrado algo real. No estaban construyendo un monumento a un nombre o una fortuna. Estaban ayudando a reconstruir un hogar para una canción. Estaban estableciendo una nueva fundación, una construida no sobre mentiras y granito, sino sobre la verdad y un terreno sólido. Y así, la esposa tranquila de la que se burlaron se convirtió en la mujer que reescribió su legado. La historia de Isabela es un recordatorio de que la verdadera fuerza no siempre es ruidosa. A veces está en la investigación tranquila, en la integridad inquebrantable y en el coraje de decir la verdad al poder, incluso cuando tu voz tiembla. ¿Qué te pareció el increíble final de Isabela? ¿Habría sido tan valiente como ella? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios a continuación. Si esta historia de justicia y fuerza inesperada te conmovió, por favor, dale un me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escucharlo y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias inolvidables. Gracias por escuchar.